Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides suscribirte y dejar tu like si te está gustando la dinámica y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión hablaremos de la polémica vida de Olga, regenta de Kiev. Se desconoce la fecha de nacimiento de esta señora, pero podría situarse entre el 890 y el 925 después de Cristo. Según la crónica primaria, Olga era de origen varego, es decir, vikingo, y nació en Pskov. Poco se sabe de su vida antes de su matrimonio con el príncipe Igor I de Kiev y del nacimiento de su hijo Sviatoslav. Según Alexei Karpov, un especialista en la historia de la antigua Rusia, Olga no tenía más de 15 años en el momento de su matrimonio. Igor era hijo y heredero de Rurik, fundador de la dinastía de los Rurik. Tras la muerte de su padre, Igor quedó bajo la tutela de Oleg, que había consolidado el poder en la región, conquistando tribus vecinas y estableciendo la capital en Kiev. Esta federación tribal poco rígida pasó a conocerse como la Rus de Kiev, un territorio que abarca lo que hoy son partes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Pues bien, los drevlianos eran una tribu vecina con la que el creciente imperio de la Rus de Kiev mantenía una compleja relación. Los drevlianos se habían unido a la Rus de Kiev en las campañas militares contra el imperio bizantino y pagaban tributo a los predecesores de Igor. A la muerte de Oleg dejaron de pagarlo y en su lugar entregaron dinero a un caudillo local. En el 945 Igor se dirigió a la capital drevliana, Izkorosten, para obligar a la tribu a pagar tributo a la Rus. Frente al numeroso ejército de Igor, los drevlianos se echaron para atrás y le pagaron. Sin embargo, mientras Igor y su ejército cabalgaban de vuelta a casa, decidió que el pago no era suficiente y regresó, solo con una pequeña escolta, en busca de más tributo. Al llegar a su territorio y al ver que eran tan pocos, los drevlianos asesinaron a Igor y a los suyos. Según el cronista bizantino León el Diácono, la muerte de Igor fue causada por un espantoso acto de tortura en el que fue capturado por ellos, atado a troncos y árboles y partido en dos. Tras la muerte de Igor en el 945, Olga gobernó la Rus de Kiev como regente en nombre de su hijo Sviatoslav. Fue la primera mujer que gobernó este país. Poco se sabe sobre el mandato de Olga como gobernante, pero la crónica primaria relata su ascenso al trono y su sangrienta venganza contra los drevlianos por el asesinato de su marido, así como su papel como líder civil del pueblo de Kiev. Pues bien, cuando Olga asumió el trono porque su hijo Sviatoslav tenía solo 3 años, los drevlianos, envalentonados por su éxito en la emboscada y asesinato del rey, enviaron un mensajero a Olga proponiéndole que se casara con su asesino, el príncipe Mal. 20 negociadores drevlianos viajaron a Kiev para transmitir el mensaje del rey y asegurarse de que Olga accedía. Llegaron a su corte y le explicaron a la reina por qué estaban en Kiev, para informar de que habían matado a su marido y que Olga debía venir y casarse con su príncipe Mal. Vuestra propuesta me agrada. En efecto, mi marido no puede resucitar entre los muertos, pero deseo honrarte mañana en presencia de mi pueblo. Vuelve ahora a tu barca y permanece allí con un aspecto de arrogancia. Mandaré a buscaros al día siguiente y diréis: no montaremos a caballo ni iremos a pie, llevadnos en vuestra barca. Y será entonces cuando seréis llevados en vuestra barca, dijo la regente Olga. Cuando los drevlianos regresaron al día siguiente, esperaron fuera de la corte de Olga para recibir el honor que ella les había prometido. Cuando repitieron las palabras que ella les había dicho que dijeran, el pueblo de Kiev se levantó, llevando a los drevlianos en su barca, y los embajadores creyeron que se trataba de un gran honor, como si los llevaran en palanquín. El pueblo los llevó a la corte, donde fueron arrojados a una zanja que había sido cavada el día anterior por orden de Olga, donde los embajadores fueron enterrados vivos con su barco. Está escrito que Olga se agachó para ver cómo eran enterrados y preguntó si el honor era de su agrado. Olga envió entonces un mensaje a los drevlianos para que le enviaran a sus hombres distinguidos a Kiev para que ella pudiera ir a ver a su príncipe con el debido honor, en vez de enviar a unos don nadie. Los drevlianos, ignorantes del destino del primer grupo diplomático, reunieron otro grupo de hombres para enviar a los mejores hombres que gobernaban la tierra de Dereva, es decir, a los nobles. Cuando llegaron, Olga ordenó a su gente que les preparara un baño e invitó a los hombres a presentarse ante ella después de haberse bañado. Cuando los drevlianos entraron en la casa de baños, Olga hizo que le prendieran fuego desde las puertas, de modo que todos los drevlianos que estaban dentro murieron quemados. Olga envió otro mensaje a los drevlianos, esta vez ordenándoles que prepararan grandes cantidades de hidromiel en la ciudad donde matasteis a mi marido para que yo pudiera llorar sobre su tumba y celebrar un banquete fúnebre por él. Cuando Olga y un pequeño grupo de asistentes
supervivientes llegaron a la tumba de Igor, efectivamente lloraron y celebraron un banquete fúnebre. Los dreflianos se sentaron con ellos y empezaron a beber mucho. Cuando los dreflianos se emborracharon, Olga ordenó a sus seguidores que los mataran y se puso en marcha incitando a su séquito a la masacre de los dreflianos. Según la crónica primaria, esa noche murieron 5000 dreflianos, pero Olga regresó a Kiev para preparar un ejército que acabara con los supervivientes. El conflicto inicial entre los ejércitos de las dos naciones fue muy bien para las fuerzas de la Rus de Kiev, que ganaron la batalla ampliamente y expulsaron a los supervivientes de vuelta a sus fortificaciones. Olga condujo entonces su ejército a Skorosten, la actual Korosten, la ciudad donde su marido había sido asesinado, y la asedió. El sitio duró un año sin éxito. Cuando Olga ideó un plan para engañar a los dreflianos, les envió un mensaje: ¿por qué persistís en resistir? Todas vuestras ciudades se han rendido ante mí y se han sometido al tributo, de modo que sus habitantes cultivan ahora sus campos y sus tierras en paz, pero vosotros preferís morir de hambre sin someteros al tributo. Los dreflianos respondieron que se someterían al tributo, pero que temían que ella siguiera empeñada en vengar a su marido. Olga respondió que el asesinato de los mensajeros enviados a Kiev, así como los acontecimientos de la noche de la fiesta, habían sido suficientes para ella. Entonces les hizo una pequeña petición: dadme 3 palomas y 3 gorriones de cada casa. Los dreflianos se alegraron ante la perspectiva de que el asedio terminara por tan poco tributo, e hicieron lo que ella les pedía. Olga ordenó entonces a su ejército que atara a cada pájaro un trozo de azufre atado con pequeños trozos de tela, y al anochecer, Olga ordenó a sus soldados que prendieran fuego a los trozos y liberaran a los pájaros. Estas volvieron a sus nidos dentro de la ciudad, que posteriormente se incendiaron. Como cuenta la crónica primaria, no había casa que no se consumiera y era imposible extinguir las llamas porque todas las casas ardían a la vez. Mientras la gente huía de la ciudad en llamas, Olga ordenó a sus tropas que los atraparan, matando a alguno de ellos y entregando a los demás como esclavos a sus seguidores. Dejó que el resto pagara tributo. Tras esto, Olga fue regenta de Kiev y destacó como la primera reina rusa en convertirse al cristianismo por el mismísimo emperador bizantino Constantino, y su hijo Sviatoslav I de Kiev fue un gran príncipe de la Rus de Kiev, famoso por sus campañas militares que provocaron la caída de dos grandes potencias de Europa Oriental como Jazaria y el primer imperio búlgaro. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta historia y nada, dale a like y suscríbete si así ha sido, y eso, nos vemos en la próxima.